Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión online del Agrotech Campus, donde se ofrece formación de calidad sobre el uso de la tecnología en el sector agrario. Hoy tenemos con nosotros a AG Forest, una startup española pionera en la aplicación de inteligencia artificial geoespacial para liderar la transformación sostenible del campo y las ciudades. La sesión que nos ofrecerá se titula Datos geoespaciales e inteligencia artificial para liderar la transformación de la agricultura. Y se encargará de ofrecérnosla Pablo Quesada, Chief Technology Officer y cofundador de AG Forest. En esta sesión se darán las claves sobre cómo las imágenes de satélite, junto con modelos predictivos y analíticos de inteligencia artificial, pueden revolucionar la productividad y sostenibilidad de los agricultores independientemente de su tamaño. Y sin más dilación, Pablo, un placer. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación, Estefanía. Bueno, os quiero comentar que si tenéis alguna cuestión la podéis dejar en el chat para que Pablo, o al finalizar o durante la sesión, os la pueda responder. Así es, intentaré estar atento de todos modos si vais escribiendo cualquier cuestión y intentaré ir contestando conforme vayan saliendo, ¿vale? Las dudas, sobre todo para ir adaptando un poco más el mensaje que estéis recibiendo, ¿de acuerdo? Entonces, allá vamos. Nada, ya me ha introducido Estefanía perfectamente, no hace falta tampoco que yo le dé muchas vueltas a esto, pero bueno, lo que he comentado, ¿no? Por mi parte, sin problemas, si vais haciendo preguntas y tenéis cualquier cuestión que queráis hacer, en cualquier momento podéis ir escribiendo e intentaré estar atento para ir resolviéndolas conforme vayamos avanzando en la jornada, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿no? Agradeceros a todos los que ya estáis conectados y si no los que me veréis más adelante digamos, en remoto, pues precisamente por contar conmigo por un lado y segundo, pues por estar precisamente interesados en la propia charla. El objetivo, aunque ya lo ha comentado Estefanía, es intentar trasladar el potencial de la geotecnología y la inteligencia artificial ligada al sector agro, ¿vale? En lo que hoy en día se denomina como agricultura de precisión, agricultura inteligente o incluso como este propio máster, ¿no? Agricultura 4.0. Al final, todo ello, en cierta forma, son sinónimos. Desde ese punto de vista, la sesión la vamos a abordar iniciándola hablando sobre todo acerca de, primero, AG Forest, esa startup que acaba de comentar Estefanía, ¿no? Al final, todo lo que son las tecnologías ligadas al agro abren muchísimas oportunidades de negocio y yo aquí precisamente lo que vengo a buscar un poco es trasladaros también la idea de que se puede emprender en el agro a través del uso de la tecnología. Seguidamente haré una breve introducción, intentaré no ser muy pesado en torno a lo que son las temáticas de lo que nosotros denominamos como GeoEye, ¿de acuerdo? Esa inteligencia artificial geoespacial. Hablaremos de manera específica de la agricultura inteligente, aunque el máster trate de ello, pero intentaré hacerlo con una versión muy vinculada a esos geodatos, a esas imágenes satélite y que sobre todo nos vayamos posteriormente a unos casos prácticos y ejemplos que espero que sean ilustrativos de cómo se puede utilizar toda esta tecnología, ¿no? Por lo tanto, más o menos siguiendo este esquema de manera simplificada, espero atender y solventar pues cuestiones que sean de vuestro interés y nada, pues vamos a ello. Lo primero es presentarme, ¿de acuerdo? Yo soy Pablo Quesada Molina, soy CTO y cofundador de AG Forest y a su vez también estoy a día de hoy cursando mi doctorado en biotecnología avanzada a tiempo parcial. Mi formación realmente es de geografía, ¿de acuerdo? Yo estudio geografía y gestión del territorio, muchas veces no se entiende porque me dedico 100% a la tecnología, soy programador, hago desarrollo web y sobre todo análisis de datos, ¿no? Entonces muchas veces como que tengo una mezcla un poco curiosa y sobre todo al venir del área de geografía, que además se vincula normalmente a las letras, pues claro, como que choca un poco. Sin embargo, a través de, digamos, mi desarrollo profesional he ido vinculándome en gran medida a esa parte agro, ¿no? Y por eso también después empecé mi doctorado en biotecnología avanzada. En AG Forest, que es el proyecto en el que estoy a día de hoy involucrado, nosotros lo que buscamos es construir un futuro sostenible a través de la aplicación de esa inteligencia artificial geoespacial, lo que denominamos nosotros como GeoEye, ¿vale? Al final estamos liderando el camino hacia un futuro más sostenible a través de
sobre todo la aplicación del I+D con el uso tecnológico. Para nosotros lo que es esencial y el por qué estamos hablando continuamente de geodatos y de tecnologías geoespaciales es porque todo sucede, todo ocurre en un lugar. Esto es la base de todos nuestros estudios y de todos nuestros procedimientos. Y nace con un objetivo muy claro, que es solventar 3 grandes problemas que la sociedad tiene que afrontar en los próximos años. Los tiene que afrontar sin ninguna duda porque si no nos veremos abocados a un grave problema. El primero de ellos es la necesidad de reducir y minimizar la contaminación ambiental, pero también el optimizar el uso del agua y detectar su fraude, porque sabemos que también hay muchísimo uso de manera indiscriminada del agua y además sin que contabilicen ningún registro y al final es un bien público que nos pertenece a todos. Y por último, y no por ello menos importante, ¿no?, predecir y prevenir pues, los riesgos ambientales y el impacto económico que todo ello tiene. Para dar respuesta a todas estas casuísticas que os estoy comentando, desde AG Forest lo que hemos hecho ha sido diseñar una serie de paquetes de servicios dirigidos a solucionar o paliar en la medida de lo posible pues, los impactos negativos de cualquier actividad que nuestra propia actividad, ¿no?, tiene sobre el ecosistema. Al igual que en el análisis de la problemática que acabo de comentar, los servicios de AG Forest se organizan en 3 verticales principales. En la gestión de residuos y contaminación, en la gestión de los recursos hídricos y, por último, en el análisis de riesgo. Nosotros hoy, concretamente, estamos en la vertical de gestión hídrica, donde nosotros incluimos nuestro servicio de AG Foragro o AG Foragro. Al final, este servicio va destinado pues, a mejorar o a hacer una gestión más inteligente de todo lo que es el sector agropecuario, desde el punto de vista sobre todo vinculado a la optimización de los recursos hídricos, el análisis de correlación entre la disponibilidad de agua y la situación de la vegetación y, por último, la eficiencia en el riego. Tenéis que pensar, y por qué nosotros lo vinculamos a toda la parte de agua, es porque alrededor del 85% de todo el agua dulce que se utiliza en España, por ejemplo, va destinado a la agricultura. Entonces, el principal consumidor de este recurso, que como decíamos es escaso y que además en las últimas décadas venimos sufriendo cada vez más sequías, con temperaturas más altas, con situaciones de cambio climático en el cual pues cuesta muchas veces predecir qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Eventos climáticos, digamos, cada vez más extremos. Y aparte, casi la parte más productiva de la agricultura son aquellos, digamos, cultivos de regadío, ¿no?, que son a los que precisamente hay que prestarle muchas veces más atención porque se les suelen meter más inputs, más, digamos, insumos que hay que pues intentar prevenir y optimizar su uso. Al final, la agricultura de precisión tenemos que entenderla desde la perspectiva de que realmente esta gran revolución que estamos viendo a día de hoy en el sector agrícola es gracias a toda la parte tecnológica, ¿no? O sea, al final se trata de tener más información del campo y que dicha información nos permita ser más eficientes en el manejo de la tierra, ¿vale? Al final la agricultura de precisión no deja de ser una estrategia de gestión que recoge, procesa y analiza datos temporales, espaciales e individuales del cultivo y los combina con otras informaciones para intentar respaldar sobre todo la toma de decisiones en campo, es decir, tomar decisiones, saber cultivar mejor, pero a través del dato. Y así mejorar la eficiencia del uso de los recursos, la productividad, la calidad, la rentabilidad y sobre todo la sostenibilidad, por lo menos para nosotros desde AG Forest, muy importante la sostenibilidad de la producción agrícola. Es muy importante además tener presente que la agricultura de precisión requiere de un conjunto de tecnologías, como por ejemplo los sistemas globales de navegación por satélite, los sensores de suelo, sensores que se colocan en hoja para saber, por ejemplo, la evapotranspiración en un momento concreto, imágenes satélite, que es una de las áreas que más vamos a hablar hoy. Igualmente, y de manera, digamos, muy similar, la utilización de los drones en el agro, junto con sistemas de información geográfica, sistemas de inteligencia artificial que permite el aprendizaje automático para estimar, evaluar o incluso entender cuáles son las variables del cultivo que más nos deben de preocupar. Y al final toda esta información que se recolecta es de gran utilidad, pero para evaluar con mayor precisión pues cómo atenderla, como decía, ¿no? Cómo aplicar de manera más exacta pues los fertilizantes o los insumos que sean necesarios, ¿no?
mejorando pues todos esos rendimientos. Al final no podemos perder nunca de vista que toda esta información, ¿no?, que proviene de esos sensores, satélites, todas las analíticas que hagamos, siempre tiene que haber una persona por detrás, sea un agricultor o un ingeniero agrónomo, que sea el que realmente interpreta la información para atender, digamos, a esa finca. Al final, algo que yo también quiero que cuando termine esta jornada os llevéis con vosotros, ¿no?, es la diferencia entre el dato, el análisis y la información. Al final, todas estas herramientas que veis aquí, que estoy señalando, no dejan de ser súper interesantes, pero son meros datos que después nosotros, con nuestro conocimiento, podemos hacer analíticas profundas, podemos basarnos en inteligencia artificial para mejorar todo lo que son, resultados e informes que nos permitan entender mejor qué está ocurriendo ahí, pero la interpretación final termina siendo, por lo general, de una persona que realmente sea experta en el cultivo y, sobre todo, que conozca su finca. ¿De acuerdo? Por eso digo que los agricultores y los ingenieros agrónomos no son, prescindibles, pero sí que van a ser mucho más eficientes también en sus tareas y en sus labores del día a día. Bien, lo primero que hay que preguntarse, porque como he dicho, hoy, en nuestra jornada de hoy, nos vamos a centrar en esa parte de geotecnología y en esa inteligencia artificial de la que hablaba, pues esas imágenes de satélite, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es la teledetección, ¿vale? Bien, la teledetección, de manera muy simple, la podríamos definir como un método para obtener información sobre propiedades y comportamientos de un objeto, pero sin tener contacto físico directo con él, ¿vale? Esa es, de manera muy simplificada, lo que es un sistema de teledetección. Por ejemplo, hoy en día los satélites que están en órbita alrededor del planeta no están en contacto directo con la Tierra, pero sí que nos revierten datos, nos revierten al final análisis e información acerca de la situación de todo lo que viene siendo los océanos, las zonas terrestres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aparte de los satélites, también existen drones que al final, o aviones, avionetas, que sobrevuelan ciertas zonas, ciertos campos agrícolas, por ejemplo, y nos pueden remitir información a través de imágenes de lo que hay allí, ¿no? Entonces, es una manera, como decía, no intrusiva, sin entrar en contacto con esa materia de manera directa, pero de coger información de la misma. Os hablaba de los distintos sensores, sistemas que nos permiten coger información de manera remota y no intrusiva. Nosotros, concretamente, lo que nos interesa y lo que vamos a hablar en las próximas slides es de la utilización de la imagen satélite, ¿vale? Pero para entender cómo utilizarlo desde el punto de vista de la aplicación, digamos, en el sector agro, creo que es importante que también entendáis cómo se utilizan, ¿no?, este tipo de herramientas. Al final, dando un paso más allá, como decía, en esta comprensión, tenemos que entender qué es lo que nos permite hacer un satélite o cualquier otro sensor remoto, ¿vale? Al final me va a dar igual que sea incluso un sensor que esté montado en mitad del campo con un pivote o que sea un dron. Pero para entenderlo debemos de saber que pueden existir dos tipos de sensores principalmente cuando lo ponemos en el campo. Lo que son los sensores activos y los sensores pasivos, ¿vale? Para mí, por ejemplo, un sensor activo podría ser un sistema radar o un sistema LIDAR. No sé si sabéis cómo funcionan, pero estos son un tipo de sensor activo porque ellos emiten su propia energía. Es decir, por ejemplo, un LIDAR lo que hace es soltar un haz de luz desde donde está el sensor y cuando choca lo que mide es la difracción de luz que le vuelve, ¿de acuerdo? Entonces, al final ahí lo que estamos intentando es medir al final la reflexión de la onda que se ha emitido, captarla de nuevo y entender qué ha ocurrido en ese procedimiento, ¿no?, en ese proceso. Normalmente para entender sobre todo composiciones químicas de los materiales. Por contra, hay otro tipo de sensores que son los más utilizados en general y de los que vamos a hablar porque son los que se utilizan por lo general en el mundo agro, que son los sensores pasivos, ¿vale? ¿Esos sensores pasivos qué son? Bueno, pues esos sensores pasivos al final son sensores que lo que requieren es de una fuente de emisión de energía externo, ¿vale? Como por ejemplo en este caso la energía que proviene del sol, ¿de acuerdo? Al final el sol durante todo el día nos está emitiendo continuamente una radiación, ¿no? Y esa radiación llega a la cubierta terrestre y en función de con el elemento con el que choque, pues refleja la luz de una manera distinta, ¿vale? Eso ahora lo explicaremos de manera más concreta, pero lo que tenéis que entender es
que para que exista la teledetección necesita una fuente de energía, en este caso externa. Esa luz del sol va a terminar sobrepasando la atmósfera, va a chocar contra la superficie terrestre y va a reflejar o a absorber, ¿vale? Dentro de toda esa energía que llega del sol. El satélite lo que hace, como una cámara fotográfica como la del móvil, vamos a decir, ese sensor, que al final no deja de ser como una cámara, coge información de las distintas reflectancias que emiten sobre todo las plantas, ¿vale? Hay una estación de recepción que lo que hace es simplemente recopilar todos los datos que va recogiendo el satélite, se procesan en una máquina central y normalmente a partir de ahí ya ese dato en bruto se procesa, se hacen todo tipo de tratamientos, se hacen análisis estadísticos para terminar emitiendo informes, ¿no? Y esos informes son los que nos permiten dar solución a los problemas. Desde el punto de vista, digamos, de ese espectro electromagnético que quería hablaros, cuando el Sol incide sobre la superficie terrestre, al final estamos hablando de, no sé si conocéis el espectro electromagnético, probablemente sí, no es nada extraño, aunque tenga una palabra algo compleja, pero al final estamos hablando de cómo refleja o cómo absorben los materiales normalmente la energía, ¿vale? La energía concretamente del Sol. Al final, nuestro ojo humano únicamente ve esta pequeña franja estrecha que veis aquí, ¿vale? Esta franja estrecha es lo que se suele denominar como el RGB, que es el espectro visible, ¿vale? Es una pequeña franja muy pequeñita que lo que va es desde más o menos el 450 nanómetros hasta los 700 nanómetros, ¿vale? Esa combinación de RGB, Red, Green and Blue, es lo que nos permite a nosotros hacernos una idea del mundo, ¿vale? Es lo que nuestro ojo humano ve. Sin embargo, existen muchas otras bandas espectrales y otras reflectancias, como pueden ser la zona del ultravioleta, rayos X, los infrarrojos, los radar, las ondas de radio, todo eso sabemos que existe, pero nuestro ojo humano, como tal, no es capaz de verlo, ¿no? Pues es precisamente en esto en lo que se basa la tecnología de teledetección satélite, porque nos permite ver zonas tanto del infrarrojo como del ultravioleta que nos va a remitir información de cómo está, por ejemplo, la humedad de un terreno o de cómo se está comportando una planta. Los satélites tenemos que entender que no todos obviamente nos van a dar el mismo tipo de información, por lo que decía, existen distintos tipos de sensores y con distintos objetivos, ¿vale? Los típicos satélites Landsat, MODIS o el Meteosat, que seguro que os suena, cada uno normalmente va a tener un objetivo distinto. Medición de componentes de la atmósfera, medición de cuestiones más de la superficie terrestre, otros marítimos e incluso otros meteorológicos. Pero todos ellos tienen una serie de limitaciones, ¿vale? Y tenemos que ser conscientes de que cualquier sistema que nos permite coger datos tiene limitaciones, ¿vale? ¿Cuáles son las limitaciones que podríamos analizar que tiene un satélite y sus sensores? Bueno, pues son principalmente 4. La primera de ellas es la resolución espacial. ¿Qué es la resolución espacial? Pues es la capacidad que tenemos de discriminar a nivel objetivo las cosas cuando tenemos una imagen. Si os fijáis aquí, estamos viendo, por ejemplo, una imagen obtenida con dron, donde podríamos diferenciar las distintas cubiertas, las distintas copas de árboles, mientras que una imagen de satélite, concretamente el Sentinel-2, con un píxel de 10×10, pues sería muy complicado decir dónde están los árboles, ¿no? Sabemos que están por aquí debajo, pero esta imagen no nos permite discriminar de la misma manera, ¿vale? Esto es la resolución espacial, el tamaño del píxel, para que nos entendamos. Sin embargo, obviamente la información sí que es correlativa. Por otro lado, tenemos otra limitación, que es la resolución espectral. Normalmente se hablan de dos grandes tipos de sensores en lo que son los sensores ópticos, esos sensores que decía que son como la cámara de nuestro móvil, pero que ven un poquito más allá, ¿de acuerdo? Al final, un sensor hiperespectral podría ver una curva como esta verde o esta roja, que es una curva discreta, digamos, son datos muy específicos que nos permiten entender bien cómo se comporta un material cuando reflejamos, por ejemplo, esa luz del sol. Mientras que un sensor multiespectral lo que va a ver es un cachito de cada una de las partes del espectro electromagnético, permitiéndonos dibujar algo parecido a la curva que haría, por ejemplo, la reflectancia de una planta, pero de manera mucho más, digamos, segregada y quizá perdiendo ciertos matices, como ocurre en esta franja de aquí, ¿de acuerdo? La resolución radiométrica, esto seguro que es lo típico de
es un 8 bits, un 16 bits, 32 bits. Bueno, pues eso es la resolución radiométrica. Cuando tenemos 2 bits, únicamente podemos diferenciar entre valores 0 y 1, es decir, blanco o negro. Cuando tenemos 4, 8 o 16, la imagen va siendo algo más rica en información y nos permite discriminar y segmentar mucho más. Por último, la resolución temporal. Aunque la haya puesto la última, probablemente en el sector agro sea de lo más importante. Sabemos que los cambios van ocurriendo a lo largo del tiempo. Una campaña que puede llegar a ser anual completa requiere de una monitorización continua, y esa monitorización continua es muy importante porque al final vemos como a veces vienen ciertas temperaturas demasiado cálidas en ciertos momentos que hacen que las plantas florezcan antes, por ejemplo, ¿no? Y todo esto puede ser al final peyorativo desde el punto de vista del buen desempeño del propio cultivo, ¿vale? Entonces, resolución temporal, resolución radiométrica, espectral y espacial, ¿vale? Esas serían las 4 principales. Aunque, como os comentaba, o sea, a nivel real, hay una gran cantidad de satélites que hoy en día están en órbita. Muchos de ellos son para cuestiones de telecomunicaciones, otros son para observación de la Tierra, otros son para cuestiones meteorológicas, otros incluso militares, ¿no? Hay una gran cantidad de satélites hoy en día. Los más utilizados en el sector agro son los de la familia Sentinel y los Landsat normalmente, ¿vale? Además son imágenes de acceso gratuito gracias a que en realidad lo hemos pagado con nuestros propios impuestos, ¿vale? Sentinel es de la familia Copernicus, ¿vale? Que es de la Agencia Espacial Europea, y la verdad es que los datos que remite son muy buenos, son poderosísimos, con buenas manos para hacer unas buenas analíticas que, me repito, ¿no? Que permita después al final a los agricultores y a los ingenieros agrónomos a tomar decisiones en campo, decisiones basadas en datos, ¿vale? Al final este satélite, vamos a ver sus características rápidamente basándonos en esas limitaciones de las que yo hablaba. Estamos hablando de una resolución espacial de 10 metros, ¿vale? Para que veáis, esto es una resolución espacial de muy alta resolución, ¿vale? 0,5 metros, 2,5, 5, 10, aquí ya estáis viendo los píxeles bastante feos, 15 y 30, ¿vale? Landsat viaja más o menos entre estas dos, entre 15 y 30, y por lo tanto a resolución espacial, por ejemplo, pierde frente a Sentinel, que suele ser más interesante desde el punto de vista de su utilización. Desde el punto de vista espectral, ¿vale? Esto es lo que veíamos aquí en el espectro electromagnético este que yo os ponía al inicio. Nos permiten ver zonas que nuestro ojo humano no ve. Y eso es muy interesante para comprender el comportamiento de una planta, ¿vale? Desde ese punto de vista, el Sentinel-2 tiene 12 bandas espectrales, ¿vale? Nosotros lo que ve nuestro ojo humano serían desde la B2 hasta la B5 más o menos, o B6 como mucho, ¿vale? Nuestro ojo humano vería esto, sin embargo aquí estamos viendo parte del ultravioleta, ciertos aerosoles, estamos viendo después parte del infrarrojo cercano, muy utilizable para comprender cómo evapotranspira una planta. Después tenemos partes para ver vapor de agua y cuestiones más vinculadas al infrarrojo medio y lejano, que nos permiten ver cuestiones sobre todo vinculadas a la humedad, ¿vale? Al agua. Al final la resolución temporal de este satélite es de 3 a 5 días. No porque solo tarde eso en volver a pasar por la misma ubicación, sino porque se trata de una familia de 2 satélites, ¿vale? Sentinel 2A y 2B, ¿de acuerdo? Entonces eso lo que permite es tener una mayor frecuencia, si no pasaría pues entre 7 y 10 días, más o menos, ¿vale? Cuando hablamos de 3 a 5 días y tenemos estos márgenes tan amplios, ¿no? Es sobre todo porque hay ciertas zonas, ¿vale? Aquí lo que vemos es el satélite sigue una órbita que se denomina heliosíncrona, porque pasa a través de los polos continuamente y va haciendo un barrido para ir, digamos, visitando todas las zonas de la Tierra, y hay ciertas zonas, obviamente, que cuando va cogiendo la imagen tienen cierto solape, ¿vale? Este solape es justo y precisamente aquellas áreas donde tenemos una mayor frecuencia y mayor resolución temporal de imagen. Bien, dicho todo esto, se supone que ya entendemos lo que son los datos geoespaciales y la imagen de satélite y que nos permiten hacer cosas interesantes porque ven cosas que el ojo humano no ve, ¿vale? Pero realmente, ¿por qué son tan interesantes? Bueno, pues son interesantes porque nos permiten crear índices de vegetación. Esto seguro que lo había estudiado durante el máster, no me cabe la menor duda. Seguro que había estudiado, por ejemplo, algunos tan conocidos como el NDVI, que además aquí
lo vamos a ver perfectamente, ¿no? Al final, para poder visualizar todas estas imágenes de teledetección en color, es necesario combinar las diferentes bandas usando pues los famosos SIG o eligiendo cómo queremos solapar una sobre otra, ¿vale? En función de la finalidad del estudio o el proyecto que estemos elaborando en cada momento. Al final, para el estudio de una cubierta vegetal existen numerosos índices de vegetación, como decía, para calcular la cantidad, calidad, vigor o incluso la humedad de la vegetación, ¿vale? Dicho esto, los índices de vegetación al final son imágenes calculadas a partir de operaciones algebraicas matemáticas entre distintas bandas espectrales, ¿vale? Lo bueno es que nosotros podemos coger cada trocito de esta imagen, ¿vale? Y podemos dividirla en bandas espectrales que nos permiten pues comprender precisamente el comportamiento de esta planta, ¿de acuerdo? Que refleja la luz de esta manera. Esto sería una planta en verde sana y una que está enferma en rojo, ¿de acuerdo? Entonces lo bueno es que gracias a esa combinación de bandas podemos utilizar aquellos trocitos que nos interesan para hacer diferencias normalizadas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Desde ese punto de vista, aquí creo que tengo un enlace que está chulo para poder ver cómo funciona. Pero esto lo veremos ahora después en un vídeo explicativo que hay en YouTube, precisamente de la NASA, ¿vale? El principal índice de vegetación, de vigorosidad del cultivo y más utilizado es el de la vigorosidad, ¿vale? Este índice se lleva utilizando desde finales del siglo XX. Es decir, las imágenes satélites no son algo que acabe de llegar. Hay bibliografía existente y utilizada en Estados Unidos desde los años 80, sobre todo con los primeros satélites MODIS, los cuales pues en los grandes latifundios que había en la zona del medio oeste americano, pues empezaron a indagar cómo utilizar esas imágenes satélites para mejorar o entender mejor qué estaba ocurriendo y si las parcelas y los cultivos iban a incrementar o a reducir su productividad. Al final, el índice de vigorosidad del cultivo, el NDVI, es un índice de vegetación normalizada, ¿vale? Es un indicador de biomasa fotosintéticamente activa, ¿vale? Nos permite medir de una manera muy simple el estado y la salud en general del cultivo, ¿vale? Es un indicador al final del verdor y tiene una fuerte relación con la biomasa verde, ¿vale? Que es indicativa también de su crecimiento a la par. También se sabe que los valores de NDVI tienen una alta relación con el rendimiento de los propios cultivos, lo que significa además que se puede utilizar como una herramienta para medir incluso la productividad de los cultivos, ¿vale? Y predecir incluso el rendimiento futuro. Nosotros lo utilizamos activamente y de hecho solemos hacer tanto resúmenes de 5 y 6 campañas conjuntas para hacer mapas de heterogeneidad, como que utilizamos los datos de la última campaña para hacer mapas de abonado variable o incluso para lo que decía antes, ¿no? Algo muy importante en la agricultura, que es la monitorización continua de lo que está ocurriendo en el campo, porque las variables meteorológicas al final son muchas veces poco predecibles o pueden cambiar con rapidez y el tratamiento que tenemos que hacer sobre el cultivo obviamente también debe de cambiar, ¿vale? Al final, como decía, hay un rayo de sol, ¿no? Que llegaría a incidir sobre la planta, sobre las hojas de la planta, y en función de cómo refleja la luz, pues nos va a permitir comprender mejor el estado de esa planta, ¿vale? Aquí está de una manera muy, muy, muy resumida y muy simplificada, digamos, 4 bandas espectrales que serían ese azul, verde, rojo e infrarrojo cercano. Son las bandas que más se utilizan por lo general, las más generalistas y las que casi todos los satélites suelen proveer. Al final, en función de cómo también refleja la luz la planta, pues nosotros la vamos a ver con nuestro ojo humano de una manera u otra, ¿vale? De manera más matemática. El NDVI, como hemos dicho, una diferencia normalizada es un factor menos otro partido esos mismos factores, pero en formato suma, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es el infrarrojo cercano menos el rojo partido el infrarrojo cercano más el rojo. Hablando precisamente de esa radiación solar que llega y que incide sobre las hojas, tenemos que pensar que del visible, pues de toda la radiación del color rojo que nos llegaría a chocar contra la hoja, solo se refleja un 8%.
en este árbol, mientras que en el otro se refleja un 30, ¿vale? Y en cuanto al infrarrojo cercano, lo que ocurre es un 50% de reflexión sobre una planta sana a priori y del 40% frente a una que está más enferma, en estado de senescencia o lo que sea, ¿no? Que tiene algún tipo de enfermedad. Haciendo ese cálculo matemático que decíamos, si os fijáis 0,5 menos 0,08 tal, te sale un índice de vegetación de 0,72, ¿vale? Frente a 0,14 que te saldría en ese árbol que está en un estado, pues digamos, peor de salud, ¿de acuerdo? Si lo viéramos gráficamente, en realidad, si os fijáis, la línea verde sería la vegetación sana, la línea en rojo sería la vegetación en un estado senescente, enferma, estresada en cierta forma, ¿vale? Que refleja, por ejemplo, más del visible, más del color verde, pero claro, si lo pensáis al final en cómo se combinan los colores cuando éramos pequeños, ¿no? Que nos enseñaban, pues la mezcla del rojo con el verde, si están bastante a la par, termina generando un color más o menos marrón. Mientras que, por ejemplo, una vegetación sana que refleja menos del azul y menos del rojo, pero un poquito más del verde, o destaca más el verde, nosotros lo veremos con una tonalidad más verdosa, pero porque esto es lo que ve nuestro ojo humano. Sin embargo, en el infrarrojo cercano están ocurriendo muchas más cosas, ¿vale? ¿Qué es lo que te permite medir el NDVI? Esa diferencia normalizada lo que mide es la amplitud de este rango, ¿vale? De aquí al rojo, ¿vale? El infrarrojo cercano menos el rojo y aquí igual. Por lo tanto, a una mayor amplitud, un índice mayor, mayor salud va a tener la planta. Así de simple. Parece muy básico, pero es muy interesante porque nos da mucha información acerca de cómo está la planta, ¿vale? Como digo, esto no es algo que estemos inventando nosotros ni que sea totalmente nuevo, sino que ya viene desde los años 80, se viene aplicando de manera continua y se ha, pues obviamente, certificado que efectivamente así es como funciona, ¿no? Y que además tiene mucho sentido y además nosotros lo hemos aplicado con cooperativas agrícolas tanto en cultivo de aguacate como olivar, como herbáceas y en todos en general funciona perfectamente. Sí que es verdad que cada casuística y cada cultivo hay que atenderlo de una manera un poco más específica, pero sin ninguna duda es un índice que reporta muchísima información, ¿vale? ¿Cuáles son los valores en general que vamos a encontrar en este índice? Bueno, pues normalmente los valores van de menos 1 a 1, ¿vale? Al ser una diferencia normalizada, pero los valores negativos del NDVI se suelen corresponder normalmente con aguas como superficies de agua, rocas, nieve o incluso infraestructuras hechas por el hombre, ¿vale? La ciudad, por ejemplo. Mientras que el suelo desnudo o la vegetación enferma suele estar en un rango de 0 a 0,3, ¿vale? Más o menos estos valores, mientras que ya una vegetación dispersa, pero que esté moderadamente saludable, pues va de entre el 0,3 al 0,6, por último un dosel de vegetación muy densa, ¿vale? Lo que podría ser un bosque, una selva o incluso cultivos como el aguacate, que son también muy densos, con, digamos, muchísima densidad de hoja, pues podría estar por encima de 0,6, ¿vale? Del índice de NDVI. Sin embargo, esto es solo una regla general, ¿vale? Esto es si no discriminamos, como decía, o si no nos focalizamos en cómo se comporta de manera específica, pues un cultivo y además durante las distintas estaciones que tenemos, ¿no? Y los comportamientos de esa planta. Al final, cada planta puede tener un comportamiento correcto, aunque su valor de NDVI sea del 0,3, ¿ok? Lamentablemente no existen normas preestablecidas y al final cada cultivo es muy específico, incluso en cada área puede ser muy específico y hay todo tipo de factores, una combinación de factores que obviamente son complejos, ¿no? de poder mezclar. Nosotros al final cuando estamos trabajando en el agro y cuando queremos dar un servicio a un agricultor, tenemos que tener en cuenta de que no es un laboratorio. En un laboratorio controlamos todos los factores. Aquí no. Aquí tenemos un clima que cambia, un tipo de suelo que es totalmente heterogéneo a lo largo de una finca agrícola, que las prácticas de gestión agrícola que hace el propio agricultor o el ingeniero agrónomo pueden ser también muy distintas y puede cambiar a lo largo del tiempo. Es decir, que se juntan muchísimas combinaciones de factores que complican también muchas veces la toma de decisión o más que nada el revertir una situación compleja en el agro. Al final,
todos los datos de satélite que estamos diciendo que se cogen terminan generando ciertas series temporales. Además podemos coger imágenes también del pasado que nos permitan identificar sobre todo pautas de crecimiento y valores normales con respecto a la propia finca, ¿vale? Normalmente este tipo de datos se suelen representar en mapas porque terminan siendo un resultado de una imagen geolocalizada, porque todo ocurre en un lugar, como decíamos al inicio, y que nos permite interpretar realmente de una manera muy sencilla a través de una serie de colores, ¿no? El cómo se comportan las distintas parcelas agrícolas. Al final, igual que decía antes, no hay una paleta de color estándar, pero lo más común suele ser identificar lo rojo y lo naranja como cosas que están mal, están secas o están muriéndose, y lo verde como algo positivo. Por lo tanto, ese suele ser más o menos cómo se suelen dibujar este tipo de mapas. En este que estáis viendo aquí también, ¿vale? Y lo que nos permite normalmente interpretar el estado de salud de las plantas no deja de ser una leyenda muy simplificada, igual que en cualquier mapa o cartografía, que a través del color nos remite información de esas parcelas agrícolas. Como decía, antes de manera resumida, pero ahora de manera específica, cuando se trata de cultivos, este índice nos permite interpretar muchas cosas, ¿vale? Como por ejemplo, medir la biomasa y evaluar el estado y la salud de los cultivos. Identificar de manera temprana plagas, enfermedades, hongos o zonas excesivamente secas en el campo antes de que ese daño sea irreversible, ¿vale? Es decir, muchas veces incluso hemos llegado a detectar el estrangulamiento de mangueras de una finca agrícola porque de repente una zona de la parcela se empezaba a secar. Visualmente, cuando tú estabas en el campo o con una imagen de RGB, ¿no? Ese visible del ojo humano, no se nota, pero la planta sí que empieza a notar estrés, empieza a evapotranspirar menos para cuidarse a sí misma, es decir, para no emitir o no, obviamente, perder tanta agua, y entonces ese comportamiento variable que empieza a cambiar a lo largo del tiempo con esa monitorización nos permite identificar un cambio sustancial o una anomalía que es necesario observar, ¿vale? Entonces ahí lanzamos una alerta para que el agricultor vaya y compruebe qué es lo que realmente está pasando en campo, porque como decía, al final los datos satélites o cualquier dato de teledetección o de herramientas tecnológicas no son nada sin ese agricultor, sin ese ingeniero, ¿de acuerdo? Nos permiten observar la dinámica de la vegetación a lo largo de la temporada de crecimiento, pero es necesaria esa persona. También se pueden hacer estimaciones de rendimiento de los cultivos con este índice. Detectar áreas de riego dentro del campo más rápidamente, como decía, para atenderlas en el momento concreto, ajustar el gasto de agua, de nutrientes o incluso de pesticidas de una manera más eficaz. Controlar las condiciones de los pastos y su productividad. Al final, aunque este índice es de increíble utilidad, se recomienda obviamente complementarlo con otros índices y fuentes de información que permiten una correcta interpretación, porque obviamente como puede llegar a significar bastantes cosas, porque al final estamos midiendo el crecimiento de la planta, la biomasa, etcétera, etcétera, sin un complemento es complicado tomar una decisión, necesitas complementarlo. Pero bueno, aquí tenéis algún ejemplo, por ejemplo, de una finca de olivar. Esto concretamente está en Sevilla, en el municipio de Herrera. Y bueno, pues vemos como bajo las mismas condiciones las distintas parcelas se comportaban de manera distinta y había algunas que tenían una situación mucho más óptima que la de sus vecinos, ¿no? Y aquí nos dimos cuenta de que en gran medida era por las prácticas agrícolas de algunos de esos agricultores, que además la propia cooperativa terminó, digamos, certificando, ¿no? Como que esos agricultores lo que tienen que hacer precisamente es ser los prescriptores de buenas prácticas agrícolas para sus compañeros para mejorar la productividad general de la cooperativa. En otros casos se debían pues a riegos mucho más extensos, pues incluso porque tenían pozos ilegales, ¿no? Incluso llegamos a detectar riegos ilegales de la mano de la cooperativa precisamente porque no tenían permisos de riego o la propia Confederación Hidrográfica no había concedido ese tipo de permisos y se veía, ¿no?, como de repente las parcelas empezaban a estar a tope de ese valor de índice de NDVI cuando no correspondía según las características ambientales, climatológicas, más bien meteorológicas del momento. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es una finca de aguacate en sistema de regadío en la comarca de la Axarquía, también en el mes de julio de 2021, ¿vale? Pero fijaros esos valores de NDVI aquí mucho más altos, sobre todo en algunas franjas,
de esta parcela agrícola, ¿vale? Obviamente esto sí que es un cultivo de regadío y sin embargo vemos como ciertas zonas pues sufren, vamos a decir, algún tipo de estrés. Todos los valores al final terminan generando un histórico, ¿vale? Cada vez uno de estos puntos que veis aquí son imágenes de satélite que nos van dando unas medias de ese valor de la vigorosidad del cultivo, de ese NDVI, que nos permite crear un histórico, ¿vale? Y muchas veces incluso marcar líneas de tendencia para comprender si esta finca va, digamos, en un desarrollo ascendente a nivel productivo, descendente o simplemente está estancada como esta, por ejemplo, que mostramos aquí. Aquí tenéis que entender además que esto también se convierte en un servicio además para el sector financiero, en nuestro caso, ¿vale? Nosotros aquí lo que estamos empezando a evaluar a partir de este tipo de histórico y cosas así son muchas veces los riesgos financieros de conceder ayudas a agricultores, aunque parezca un poco feo, pero le ayudamos a la entidad financiera a comprender si realmente este agricultor está ejecutando buenas prácticas agrícolas, las tendencias son positivas y por lo tanto va a tener la posibilidad de devolver los préstamos que le hacen para su desempeño, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como veis, muchas veces estos servicios no tienen por qué ir directamente vinculados al propio sector agro, sino que aquí, por ejemplo, aunque en segundo término la entidad financiera sí que dé servicio al sector agro a través de préstamos y conceder ayudas, realmente nosotros lo que nos destinaríamos, por ejemplo, sería al sector financiero, ¿vale? El sector de análisis de riesgo. Otra de las herramientas, por ejemplo, que esta sí que es bastante curiosa y desarrollada por nosotros, es que evaluamos en las distintas campañas anteriores cuál es la situación del cultivo en el mismo periodo, en la misma quincena de todos los años anteriores, permitiéndonos comprender de una manera mucho más exhaustiva si el estado fenológico de la planta es el correcto, ¿vale? Por otro lado, otro tipo de índices, o sea, hay todo lo que se os pueda ocurrir, pero bueno, yo he traído un segundo índice de ejemplo, que es el de humedad del cultivo, humedad del terreno, que es el NDWI. Fijaros, casi no cambia en su propia nomenclatura. Pero bueno, este índice lo que nos permite es emplear este índice para medir la cantidad de agua y el nivel de saturación de la humedad que posee en el suelo, ¿vale? De una manera muy simple, el NDWI lo que permite es conocer la hidratación que va a tener la vegetación, la humedad de ese suelo, y ligar este índice, de hecho, al NDWI, sí que nos permite tener una noción muy ajustada del comportamiento del cultivo. Os digo que, por ejemplo, aquí yo he tenido ejemplos en cultivos de olivar de fincas específicas en las que precisamente donde mayor disponibilidad de agua tenían, peor se estaba comportando el cultivo. Y al principio, claro, nos chocaba un poco, ¿no? Ese dato es, oye, a mayor disponibilidad de agua se supone que el cultivo va a crecer más, va a estar mejor, va a tener más vigor, va a producir más. No tiene por qué ser de más calidad, pero sí va a producir más. Sin embargo, no. Y esto empezó a ocurrir en una finca que se le había roto también el sistema de riego, se le estancaba el agua en ciertas zonas de la finca y terminaron apareciendo pues problemas fúngicos en raíz, ¿vale? Porque se le iban pudriendo las raíces y tuvieron que arrancar incluso los árboles finalmente. Pero nosotros lo detectamos, digamos, con cierta celeridad, le avisamos al hombre, empezó a hacer tratamientos tal cual. Al final, en este caso, por ejemplo, específico, no consiguieron remediarlo porque empezamos a dar el servicio quizá algo tarde. Pero bueno, si hubiéramos empezado seguro unos meses antes, no habría dado tiempo a avisar al propio agricultor para que no tuviera que haber arrancado los árboles y hacer todas las medidas correctivas posteriores. Igual que el NDWI, los valores se representan porque es una diferencia normalizada entre el -1 y el 1. ¿Vale? Normalmente las zonas con... Aquí, por ejemplo, estamos representando el morado sería como el tope de humedad, pero bueno, en esta imagen no se ve en ningún caso. Los colores, digamos, más azules y oscuros vendrían a representar una mayor cantidad de humedad, mientras que los colores más cálidos van a representar aquellas zonas más secas, ¿vale? Aquí lo que estamos viendo es que en una parcela relativamente pequeña había mucha variación entre cómo se comportaban a nivel de humedad los suelos. Probablemente también por las características propias del mismo. Es decir, seguramente que tuviera una mayor cantidad de arcillas que retienen más agua durante un mayor periodo de tiempo. En este caso, por ejemplo, no tenemos los datos de las características del suelo específicas de la finca,
pero sí que la variación dentro de las propias parcelas que le rodeaban era muy variable, ¿no? Entonces sabemos pues dónde probablemente va a tener una mayor capacidad de producción ese agricultor gracias también a disponer de esas características específicas. Este índice de manera más concreta permite pues, diferenciar en la disponibilidad del agua del suelo, detectar y medir la hidratación de la vegetación, controlar esa humedad, monitorizar sequías, ayudar en el control incluso de la inundabilidad en episodios de precipitaciones extremas, pronosticar, por ejemplo, zonas donde incluso se puede llegar a dar un incendio por cuestiones de exceso de vegetación seca, e incluso determinar pues, zonas de bajo rendimiento, como decía, por problemas fúngicos en raíz, ¿no? Este sería, por ejemplo, otro ejemplo de otras fincas agrícolas, en este caso de olivar, que no suelen ser muy interesantes desde el punto de vista hídrico, porque además casi siempre entre árbol y árbol no suele haber vegetación en muchas de estas parcelas, entonces el suelo se reseca muchísimo, y esta era la misma que veíamos antes de aguacate, que fijaros que curioso que justo donde está el depósito de agua es la zona más seca, pero también porque es la zona más elevada de toda la parcela y obviamente la primera que conforme riegas el agua cae hacia las distintas laderas. Otro tipo de datos, de geodatos que permiten la comprensión de todo esto que estoy comentando, bueno, pues obviamente la situación de donde se encuentra la finca para conocer las características de su suelo, datos de la evapotranspiración potencial que sufre el cultivo, comparativas con años anteriores, las precipitaciones, humedades relativas, todo esto ayuda obviamente a una mejor comprensión. Como decíamos, la teledetección satélite sobre todo lo que permite es tener más datos, más análisis, más información para una toma de decisiones más orientada al éxito, ¿vale? Y a la eficiencia y a la sostenibilidad. Datos, por ejemplo, topográficos son interesantes muchas veces tenerlos para comprender, por ejemplo, como estábamos viendo en esta finca, dónde están las zonas más húmedas, muchas veces correlativas a obviamente dónde se puede llegar a acumular más humedad, entre otras cosas, pues porque el agua no corra tanto y se pueda llegar a estancar, o incluso hacia dónde mira, ¿no? Cuál es la orientación de esa parcela, ¿vale? Esto sería un mapa de orientaciones de si mira al norte, al sur, al este, al sureste, o esta, por ejemplo, que es un mapa de pendientes, que cuando supera cierto nivel de la pendiente, no solo no vamos a poder meter la maquinaria agrícola en esa zona, sino que también nos va a dificultar pues el que el cultivo se pueda mantener durante un periodo largo, porque probablemente lo que haya es mucha escorrentía y perdamos mucho suelo fértil. ¿De acuerdo? Otro tipo de datos, como son los modelos digitales de superficie, nos permiten identificar copas de árboles e incluso medir su densidad, ¿de acuerdo? Hacer cubicaciones. Estudios específicos como estos nos permiten incluso estimar producciones en las fincas agrícolas. Nosotros hemos hecho también varios proyectos un poco más ajustados, y en vez de referirnos solo a las imágenes satélite, pues hemos utilizado sistemas de detección y conteo de fruta, ¿vale? Estos son algoritmos también desarrollados por nosotros a través de inteligencia artificial. Esto concretamente es una aplicación para móvil que se ha desarrollado por la mayor aseguradora agrícola de España, que es Agroseguro, la cual pues necesitaba para la peritación hacerla un poco más ágil, pues obviamente contabilizarle cuántas frutas tenía en el árbol, cuántas frutas se había quedado al suelo, para hacer un peritaje de realmente cuánta ayuda le tenían que dar a ese agricultor por ese evento, ¿no? Que hubiera ocurrido, como puede ser pues un pedrisco o un frío extremo en un momento indeterminado o no esperado, que genera, ¿no?, la caída del fruto o incluso de la flor, ¿vale? Al final esto no solo nos permitía contabilizar la cantidad de fruta, sino hacer una estimación de el tamaño de esa fruta y por tanto cuántos kilos podía llegar a pesar, ¿vale? Al final esto se correlacionaba con la cantidad de árboles que había también en la finca y se estimaba aproximadamente con un 87% más o menos de precisión cuánta fruta se podía recolectar por hectárea en una finca agrícola específica. Otro tipo de proyectos que hemos hecho, en este caso, por ejemplo, para el almendro, es el conteo arbóreo y el tamaño de copa para la predicción de cosecha. Aquí le hacíamos mapas diferenciales para que ellos entendieran dónde iban a ser más o menos productivos y también dónde el tamaño del árbol era mayor o menor, su copa, porque se correlaciona de manera directa con la cantidad de almendra que recogen en cada uno de ellos. Entonces ellos cogen muestras
y hacen catas de ciertos árboles de los distintos mapas segmentados que le damos, y en este caso los ajustes son superiores al 90% en la predicción, por ejemplo, de cosecha de almendras, ¿vale? Estos son fincas que tenemos y que monitorizamos en Portugal. Este año, además, hemos duplicado la cantidad de fincas agrícolas que estamos haciendo con ellos. Lo que tenéis que entender es que, además, todas estas tecnologías son súper interesantes porque nos permiten ir, aunque estábamos viendo muchas cosas muy particulares, como estas últimas que estaba diciendo, pero también a gran escala se puede trabajar, ¿vale? Para obtener estadísticas de superficies de cultivos a nivel, por ejemplo, de comunidades autónomas, ¿no? Evolución de la superficie ocultada por esos cultivos. Si a lo mejor ahora la gente está arrancando los limoneros porque no son suficientemente rentables y están cultivando pacanos, ¿no? Para las nueces ahora que son tan famosas y que requieren de una mayor cantidad de agua, lo cual también puede ser una mayor presión para el territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Esto al final no solo se queda para dar servicio, como decía al principio, al sector agro, sino también a todo lo que son estudios más territoriales, de gestión y planificación territorial. Se pueden hacer a gran escala también, obtener estadísticas de los rendimientos del cultivo para saber si las regiones están desertificándose y perdiendo suelo fértil o incluso disponibilidad de agua. Se le puede hacer un seguimiento vegetativo a todos los cultivos y detección de anomalías. Se puede hacer una mejor gestión del agua, del riego y control de su aplicación. Al final, la agricultura de precisión nos permite hacer muchísimas cosas, como por ejemplo tratamientos diferenciales de fertilización al inicio de una campaña agrícola. Nosotros también con nuestros mapas, por ejemplo, de NDVI, de resumen, obviamente metemos muchas más variables ahí, pero hemos trabajado con John Deere para hacer mapas de abonado variable que se han aplicado en fincas tanto en Écija, en Carmona y algunas también en Castilla y León, ¿de acuerdo? Lo que sí que quiero transmitir antes de acabar, y disculparme por haber tenido esa caída del servidor, pero bueno, o sea, de que se me haya apagado el ordenador, pero estamos en un momento histórico sin precedentes para poder generar una gran cantidad de información y de conocimiento. Y lo que decía, una cosa es el dato que nos puede dar un sensor, un satélite, pero tenemos que llevarlo un paso más allá, conseguir realizar análisis que aporten cuestiones más específicas y sobre todo lo que hará falta serán profesionales como vosotros que estáis a día de hoy, pues digamos, cursando este máster, ¿no?, de Agricultura 4.0, que os va a permitir interpretar todos esos análisis para dar información utilizable y aplicable al sector agro. No sé si han ido surgiendo algunas preguntas o dudas. Si os parece, como ya son justo las 8 y estamos cumpliendo esa hora que estaba planificada, vamos a leerlas y a... Sí, ha surgido... me escuchas, ¿no? Sí. Sí, te escucho. Digo, a lo mejor me he quedado otra vez sin micro. Sí, ha surgido una cuestión, aunque si tenéis alguna más, aprovechar que tenéis aquí a Pablo. Alfonso Serrano, te la había puesto, por si acaso estabas viendo la pantalla, por si acaso la contestabas al momento. Sí. Te preguntaba, ¿y qué pasa cuando este índice sale muy cercano a 1? Cuando sale muy cercano a 1 quiere decir que el cultivo tiene una mayor vigorosidad, es decir, está haciendo una mayor evapotranspiración y por lo general crece en mayor medida. Como decía, las correlaciones son múltiples, pero lo más normal es que haya un mayor rendimiento a posteriori cuando se haga la campaña de cosecha. Y ahora mismo de momento no hay más, pero yo te quiero hacer una, porque siempre se lo pregunto a todos. ¿Cómo crees que será el futuro? ¿De la agricultura? Bueno, pues sí. O sea, fíjate que la agricultura en su momento ya tuvo una gran revolución en los años 60-70, ¿no? Lo que se llamó la Gran Revolución Verde, que fue cuando se empezó a aplicar toda la química, ¿no? Cuando se empezó a aplicar todos los fertilizantes, pesticidas, pero además a mansalva. Todo ello con un objetivo claro, producir más. ¿Por qué queríamos producir más? Porque cada vez somos más millones de personas y hay que darle de comer a todo el mundo, ¿no? Eso yo creo que nunca va a poder pasar de moda, pero lo que sí que está ahora incrementándose en el interés de las personas es producir de una manera más sostenible, productos de mayor calidad y sobre todo también de cercanía, ¿no? Es decir, que tengamos nuestra soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria al final es poder nutrirnos de lo que nos rodea, ¿no? De esos campos que rodean a las ciudades.
Yo creo que la agricultura va a ser obviamente mucho más ecológica de lo que ha venido siendo en las últimas décadas, por una demanda del propio usuario final, el propio cliente que compra el producto, que quiere algo más natural, algo que realmente le aporte algo más saludable y que sea más respetuoso con el medio ambiente, sin ninguna duda. Acabas de decir que sea más ecológica. Sí. Eso, digamos, a los países del hemisferio norte, pero los del sur, por ejemplo, porque ahora, Pues, por ejemplo, hace nada ha habido problemas, sobre todo porque una de las críticas era porque pedían muchas restricciones aquí en Europa, correcto. pero en otros países no. Correcto, sí, sí. Claro, al final sabemos que la agricultura europea no es nada competitiva. Por eso las ayudas de la PAC es la Política Agraria Común, eh, a los años 80 era el 70% del presupuesto de la Unión Europea, lo cual es una auténtica barbaridad. Se ha ido reduciendo con los años, pero se ha ido vinculando a otro tipo de subvenciones y ayudas de manera indirecta también al sector agro. Obviamente nosotros tenemos unos sueldos y tenemos unas capacidades a nivel territorial mucho menores de lo que tienen otras regiones que producen a un menor coste, como por ejemplo Marruecos, ¿no? Que lo tenemos ahí enfrente. Y para hacer frente a eso hay que diferenciarse. Países como Holanda, con la creación de invernaderos, con biotecnología y con muchísima aplicación de I+D, son los que se han diferenciado. Es el segundo país exportador de vegetales. Entonces, es como realmente un país muy chiquitito, Ya. ¿cómo puede producir tanto? ¿Cómo puede ser tan intensivo y a la vez también producir con tanta calidad? Yo creo que la base está en el I+D y muchas veces, obviamente, un cambio de paradigma no solo cuesta o sea, cuesta, pero es una inversión, creo. Es decir, no lo tenemos que tener en cuenta como un coste, sino como eso, una inversión que a largo plazo repercutirá en cuestiones positivas desde mi punto de vista. Es lo mismo que antiguamente invertir en un tractor. Decía, ¿para qué si lo puedo hacer yo con el mulo? Bueno, llega un momento en el que te das cuenta que realmente sí que merece la pena esa inversión, aunque al principio piensas que sea un coste. Pues tenemos otra cuestión que es de Alejandro, que dice, cuando trabajamos con imágenes obtenidas con dron, ¿cuáles son las mayores interferencias a tener en cuenta a la hora de obtener los diferentes índices? Ok, ahí entiendo, cuando me estabas haciendo esa pregunta, seguramente Alejandro creo que me has dicho que era, ¿no? Sí, Sí, lo tengo yo por aquí y lo puedo ver además. sí, lo he puesto Ok. además en la pantalla. Sí, ok. Sí, pues Alejandro, la mayor interferencia es que no sé qué tipo de sensor estás utilizando, o sea, aquí sería interesante saber qué tipo de sensor estás utilizando, pero si es un sensor multiespectral siempre es calibrarlo de manera previa, es decir, no todos los días vas a tener la misma radiación ni va a incidir de la misma manera el sol. No la vas a tomar justo a las 12 o a la 1 o lo que sea, ¿no? Entonces al final la inclinación de la propia radiación del sol te va a incidir en modificaciones en los datos si tomas un dato hoy y lo tomas mañana. Por lo que te he dicho, porque las situaciones son variables en el campo, porque no trabajamos en un laboratorio. Por lo tanto, lo más importante es que calibres ese sensor que estás utilizando día tras día para que después, cuando tengas un catálogo de datos, un histórico de una monitorización, te permita comparar. ¿Vale? Comparar es esencial para un correcto desempeño de un análisis de datos. Vale, pues no tenemos ninguna cuestión más. Entonces, pues bueno, damos por finalizado. Pablo, mil gracias y por supuesto a todos los asistentes. Y bueno, aquí voy a meter la coletilla. Si queréis aprender muchísimo más, podréis realizar el máster en 4.0, el máster agro en 4.0. Genial, muchísimas gracias Estefanía, muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Cualquier duda, cualquier cuestión, Estefanía seguro que os puede remitir mi contacto y espero que haya sido de interés. Lamento nuevamente ese fallo técnico que ha ocurrido justo a la mitad de la presentación, pero bueno, creo que lo hemos solventado, he ido un poquito más rápido, por eso si quedan dudas o cualquier cuestión, no dudéis en preguntarme, ¿vale? Sí, lo podréis buscar en, bueno, en LinkedIn o también a través de la página que la voy a poner, si no, en el chat y ya está. A ver, Ok, Forest. Vale, me sale primero el perfil de, a ver, Forest, que lo quería dejar en el chat ya de paso, que es que está, a ver.
para que vosotros lo tengáis. Muchas gracias a ti, Clara, que está diciendo Pablo, que Clara Beltrán, que muchas gracias. Creo que ya lo tendréis en el chat o no se me... Mira, ya está, ya lo tenéis ahí, la página web. Bueno, pues mil gracias y bueno, y buen día a todos. Igualmente, buen Hasta día. luego, adiós.